Inducción magnética es el efecto en el cual a través del magnetismo se genera electricidad. Entonces teníamos como dos etapas, ¿no? La primera que habíamos discutido era que con electricidad, a partir del experimento de Ørsted, que es una corriente podía mover una brújula, se sabe que la electricidad produce magnetismo, y esto llevó, magnetismo, que si ese magnetismo generado por electricidad se pone cerca de un imán permanente, por ejemplo, genera una fuerza o un movimiento. Ese es el principio del motor eléctrico. Con lo cual hubo una pregunta respecto de si era posible el efecto inverso, y lo que se detectó que sí era posible, pero solamente mientras el imán estuviese en movimiento. Un imán quieto cerca de una bobina no provoca efecto de corriente, pero sí lo provoca un imán en movimiento. Ese movimiento puede ser oscilatorio, puede ser en rotación. Entonces vamos a analizarlo un poco con más detalle. La cuestión es la siguiente. Si yo tengo un imán, supongamos por ejemplo norte-sur, aproximándose a una bobina, a medida que se va aproximando, se va generando corriente aquí en un sentido. El enrollamiento acá no se termina de detectar, con lo cual simplemente voy a elegir uno cualquiera. Podría estar enrollado hacia arriba o podría haber empezado por arriba. En un dibujo plano no se termina de notar. Pero supongamos que al acercarse se produce eso. Lo que se nota es que al alejarse el imán se produce el efecto inverso. Y también la corriente va para el otro lado. Este cable obviamente tiene que estar cerrado en algo, por ejemplo una lámpara. Cuando yo cierre esta llave van a ver que la aguja de la brújula cambia. Lo voy a repetir, suelto y vuelve a su lugar. Cuando cierro la llave, la aguja de la brújula cambia, y si la invierto va a traer el otro lado. O sea, esta bobina, al tener corriente, este cable enrollado, al tener corriente, se convierte en un imán artificial. Esa idea de que es posible crear imanes artificiales, o sea, si yo tengo corriente, puedo inventar imanes. Alguien pensó si era posible lo contrario. Si yo solo dispongo de imanes y cables, ¿podré inventar corriente? Curiosamente la respuesta es que sí. Cuando el imán se mueve dentro de una bobina, se genera una pequeña corriente que acá lo vamos a ver con una aguja que mide una corriente muy débil. Fíjense que si yo muevo este imán dentro de la bobina, la aguja está siguiendo el movimiento del imán. Si invierto y pongo el otro polo del imán acá, la aguja se va a mover en sentido contrario. La idea es que solo mover un imán cerca de la bobina genera corriente en un sentido, quitarlo genera corriente en el sentido contrario. El tema es cómo se toma o cómo se considera el sentido de las corrientes. Entonces lo que hay existe una regla de la mano derecha también para la relación entre corrientes y campos que da el efecto inverso, o sea, donde es un campo magnético en un cable el que genera corriente en un sentido. A ver, vamos a recordar la regla de la mano derecha que veníamos utilizando. Si yo tengo el pulgar en esa dirección, es porque hay un cable que está teniendo corriente en esa dirección. Pongo el pulgar ahí y lo que decía es, considerando la mano derecha, mis dedos abrazarían el cable de tal manera que me estarían indicando en qué sentido van a orientarse las brújulas alrededor. Si la corriente hubiese ido para abajo, yo tengo que poner la mano así, entonces me quedaría el pulgar acá. Si me queda el pulgar acá, empezaría a tener mis dedos abrazando al cable de este otro modo, asomándose por acá, y entonces lo que me está diciendo, fíjense, esta flecha iría por abajo y regresa por acá, mientras que esta flecha va por arriba y regresa por abajo. Eso es lo que me estaría diciendo. Esto sería si la corriente viniese para acá. Entonces es el sentido de los campos. ¿Cómo es la regla de la mano derecha con respecto a los campos? Si lo que tengo inicialmente es un determinado campo magnético, el campo magnético generado por esta bobina, fíjense, acá tengo una bobina. La regla de la mano derecha dice que si yo coloco el dedo en la dirección del campo ahora,
en la dirección de la brújula, donde apuntaría la brújula, una brújula que estuviera dentro, o sea, como el imán que se va a representar, mis dedos son los que indican en qué sentido iría la corriente. O sea, acá iría, dado que mi dedo iría así, y mi dedo pulgar va así y los otros van de este modo, acá significaría que la corriente va primero por arriba, regresa por abajo, vuelve por arriba, vuelve por abajo y así continúa. En cambio, o sea, si yo lo que tengo es que el campo magnético generado es para allá, también puede ser el que quiero generar. Si el campo va a ir para allá, eso significa que la corriente está dando el sentido de mis dedos, donde ahora vendría acá, primero por arriba, luego por abajo. Donde acá termina primero por abajo y termina por arriba. O sea, es una inversión del orden en que se va reproduciendo. Sabemos, porque lo estábamos discutiendo recién, que si yo tengo un imán y lo comienzo a acercar hacia la bobina, este movimiento va a producir corriente en un sentido primero y luego en otro. Bueno, existe una ley que se llama ley de Lenz. Lenz era el apellido del científico que hizo la propuesta y verificó luego experimentalmente los resultados, que dice que lo que sucede es lo siguiente. El efecto de las corrientes y el campo generado por las corrientes inducidas, la idea de inducidas son las que son generadas por el movimiento del imán. Habría corrientes reales provocadas por la pila y corrientes inducidas. No es que el término no es real, es porque ambas son reales, pero creo que se entiende. O sea, habría corrientes provocadas eléctricamente por la pila y corrientes inducidas por el magnetismo. Esa sería la idea de inducción magnética. Entonces, lo que decía Lenz es que el efecto de las corrientes inducidas va a ser tratar de amortiguar o de frenar el movimiento de mi imán. Entonces, si yo estoy acercando este imán donde el rojo es el polo norte, quiere decir que estoy haciendo lo siguiente. Estoy acá colocando norte-sur, acá tengo esa bobina, y como estoy tratando de acercarlo con este movimiento, lo que la bobina va a tratar de hacer es colocarse norte-sur de esta manera como para oponerse. Este efecto es una especie de freno automático de la naturaleza. Trata de frenar el movimiento del imán. Para frenar el movimiento del imán necesitará allí que haya un campo magnético en esta dirección. El campo magnético dentro del imán, el dedo apunta al norte. Acuérdense que la idea es, el dedo apunta al sur cuando está fuera. Acá una brújula, por ejemplo, apuntaría para allá. Pero si una brújula al norte apuntaría al sur. Una brújula apuntaría para acá. Pero si voy moviendo la brújula y la coloco adentro, la brújula apunta en la misma dirección que el rojo del imán. Al fin y al cabo, un imán que se pueda mover y una brújula no serían algo básicamente distinto. Normalmente la brújula es un pedacito de material magnetizado, pero las primeras brújulas eran efectivamente imanes. Entonces, vuelvo a la idea. Si estoy acercando un imán, va a tratar de generar una corriente tal que vaya en esa dirección, con lo cual, regla de la mano derecha, donde el pulgar ahora es el sentido del imán que habría ahí adentro, y mis dedos, el sentido de la corriente. Yo voy a necesitar que la corriente vaya por arriba acá y por debajo del piso. En este caso necesitaría, si estoy haciendo lo siguiente, que la corriente vaya así y regrese por el lado de abajo del acrílico. Mientras que si yo empiezo a alejar el imán, norte-sur, y me llevo el imán, de nuevo el efecto va a ser el de intentar hacer lo posible por amortiguar el movimiento. Entonces, yo me estoy llevando el imán, va a intentar poner, parece un contra permanente. Va a intentar poner un sur acá de tal manera que lo empiece a traer y me frene el hecho de que yo estoy tratando se opone a lo que yo haga. Entonces, cuando trato de alejarme, ahora va a haber un campo para aquel lado y las corrientes van a ir justo en sentido opuesto. O sea, acá, al acercarme va a haber corrientes por arriba para allá, al alejarme va a haber corrientes por arriba para acá. Experimentando con imanes cerca de bobinas, manteniendo el tipo de lógica de los estudios, llegó a conclusiones importantes notando que si tendía a acercar un imán a una bobina, en el momento en que el imán se acercaba o se alejaba, mientras había cambio, la bobina generaba un movimiento de cargas, pero solo mientras se estaba moviendo.
De alguna manera estaba claro que el movimiento del imán era el que producía corrientes eléctricas, pero faltaba una descripción más completa de el tipo de comportamiento. 2 años más tarde, el físico alemán Lenz propuso una manera de interpretar esto. Él se dio cuenta que lo que parecía estar sucediendo era que la bobina, de manera natural, tendía a generar un campo magnético que tratara de frenar el movimiento del campo externo, el movimiento del imán. Así, si el polo sur de un imán empieza a acercarse a la bobina, en la bobina aparece corriente para tratar de generar un imán cuyo sur se oponga al sur que se está acercando, como para que lo frene. Es una especie de amortiguación natural, automática que sucede en el universo. Al tratar de alejar el imán, el sur empieza a alejarse, con lo cual aparecen corrientes que tienden a generar un norte cercano a ese sur para tratar de que no se aleje, frenar su movimiento. Ese es el sentido de generación de corrientes. No es tan importante ahora, críticamente en esta etapa, que sepan efectivamente la regla de la mano derecha, aplicarla acá, pero sí que entiendan que necesariamente por el tipo de ley se va a producir una especie de freno y eso va a generar corriente en un sentido y corriente en otro sentido. Depende de si estoy acercando el norte o alejándolo, o lo mismo con el sur, o incluso con movimientos de tipo rotatorio, como vamos a ver enseguida. Vamos a analizar ahora qué sucede en el caso de que acá haya un imán que esté rotando. Me voy a imaginar que este imán tiene un eje y hay una manivela con la cual yo lo empiezo a rotar. Elijo ahora sentido antihorario, sería arbitrario, van a ver, no importa para el análisis. Entonces, y no me voy a preocupar tanto por la regla de la mano derecha, sino saber que en un caso va a ir en una dirección y en otro va a ir en otro. Entonces imaginemos que la bobina está enrollada, tal como esa de ahí, pero de una manera tal que si la corriente entra por acá y sale por acá, eso significa que acá hay un norte y acá hay un sur. Tal como está, y esa misma bobina, esta físicamente, si tiene corriente por acá, que entra por ahí y sale por ahí, generaría ella un campo así. Entonces vamos a ver, esto es cuando yo le aplico corriente, veamos cómo se comporta cuando muevo un imán. Habíamos dicho entonces que yo empiezo a acercar el imán, como hay un norte acercándose, va a aparecer un norte acá para tratar de repelerlo, de frenar ese movimiento. Si me estuviera alejando, va a poner un sur para tratar de atraerlo. Trata de hacer lo contrario. Si me quiero acercar con un sur, va a poner un sur ahí para tratar de frenarlo. Si me quiero alejar, va a poner un norte para tratar de atraerlo. Trata de hacer justo lo contrario de lo que yo quiero. Entonces, supongamos que empezamos con el imán de este modo, norte en el rojo y el blanco que sería el sur. Y que se está moviendo en sentido antihorario. Tiene un eje ahí y hay una manivela y yo voy a hacer fuerza con la manivela para moverlo. Y acá hay algo, ¿no? Una lamparita. Voy a dibujar una lamparita para que esté cerrada y efectivamente pueda circular corriente. Cuando empiezo a mover esto alejándome, fíjense que como estoy tratando de alejar el norte, esto va a querer atraerlo para que no logre su cometido. Entonces va a poner sur ahí y norte acá. O sea, va a estar frenando al norte que se quiere ir. Dice, vení, vení. Eso significa que la corriente va a ir en esta dirección. O sea, acá entraría corriente y volvería por acá. Cuando sigo dando vuelta y estoy un poco más acá, en este caso, cuando tengo esa situación, fíjense que lo que está sucediendo ahí es que estoy acercando el sur, con lo cual, y alejando todavía el norte, sigue siendo bueno tener este sur. Atrae al norte para que no se vaya y repele al sur para que no llegue, sigue frenándolo. ¿Hasta qué? Hasta que estén justo enfrentados. Porque a partir de ahí el resto, la otra media vuelta que le queda, fíjense que empecé con rojo acá, así que di media vuelta. La otra media vuelta ahora se empieza a alejar el sur. Entonces, ¿qué hace esta bobina? Cambia y trata de evitar que el sur se aleje. Entonces dice, te pongo un norte para atraerlo. Y al poner un norte ahí, fíjense que se me invirtieron las corrientes. Ahora la corriente va para allá y vuelve por acá. O sea, en el primer caso iban al revés, iban como este caso y luego este.
Y va a suceder eso durante toda la otra media vuelta, porque acá se va a estar acercando el norte, con lo cual un norte ahí lo sigue frenando hasta que llegue ahí, y la próxima media vuelta, cuando el norte trata de alejarse, esto se da vuelta, con lo cual lo que voy a tener es una lamparita que se prende y se apaga. El efecto acá lo marqué como que fuera igual en toda la media vuelta y en realidad no lo es. Si pudiera ver la corriente efectivamente que circula por un imán rotando, voy a ver la tan conocida onda senoidal. O sea, en un momento va a haber corriente que llega a un valor máximo y después corriente y va variando gradualmente. O sea, la idea es la fuerza que hace ese imán va a ser mayor en algunos puntos que en otros, de tal manera que va a ir rotando permanentemente. En este caso, justo ahí no hay mucho. Cuando se empieza a alejar poquito, no necesita demasiado para traerlo porque está cerca. A medida que se aleja, necesitaría aumentar la potencia para tratar de frenarlo. Esa es más o menos la idea. El tema es que experimentalmente se verifica que la corriente se genera de este modo en función del tiempo, y la tensión, como acá hay conectada una resistencia, sería también del mismo tipo. O sea, bueno, esta es la famosa corriente alterna. En realidad, ojo, se denomina corriente alterna a todo el fenómeno, aunque realmente la corriente alterna sería esta. Esto sería tensión alterna. Pero digo, cuando uno habla y dice qué tipo de energía eléctrica se usa en todos los países, se dice corriente alterna. ¿Qué valor de corriente alterna hay en tu casa? Y uno dice 220 volts en las casas de todos los argentinos, ¿no? Y en realidad está usando el término de corriente alterna como de todo el fenómeno, porque en realidad la corriente no se mide en volts. Y lo que el enchufe tiene no es corriente hasta que yo no le enchufo algo. Y de hecho hay veces que esa corriente es 1 ampere y hay veces que es 10, así que nadie podría decirme cuánta corriente alterna estoy recibiendo. Sin embargo, se denomina como término general a corriente alterna a todo el fenómeno, quizá históricamente un poco por cómo se descubrió. Veamos ahora qué sucede con la idea de inducción magnética. Lo que hay acá es una vuelta de cable, se muestran los electrones. Hay una resistencia ahí porque sobre la resistencia se va a medir tensión, los volts. Entonces, si acá empieza a haber circulación de electrones, va a haber una corriente, esa corriente multiplicada por... Y entonces este es un medidor de volts. Nos va a indicar, al mover un imán cerca de la bobina, en realidad van a ver que es cuando muevo los polos, sobre todo, ven que hay un efecto. Ven que en el medidor se marca que cuando acerco el imán va para un lado, cuando retiro el imán va para el otro. Si lo paso largo van a ver que el efecto es sobre todo en las puntas. Se dice, si acá tuviera las líneas de campo, y me imagino que hay una especie de membrana, como si fuera un plástico, para describir el área de esta bobina, cuando se cortan, hay un cambio en la cantidad de líneas de campo que son cortadas. O sea, acá hay algunas líneas de campo que atraviesan la bobina. Si yo me acerco, la cantidad de líneas aumenta y es la velocidad. Si lo hago rápido, el efecto es mayor. Si lo hago muy lento, fíjense que el efecto es muy suave, apenitas. Pero sobre todo es en las puntas, así que aunque el imán fuera más largo, no serviría. Ahora, esto depende también de la cantidad de vueltas. Fíjense que los electrones tienden a moverse para un lado cuando el sur se acerca y para el otro cuando el sur se aleja. Y si lo paso de largo, se mueven para un lado ahí y para otro acá. Si aumento la cantidad de líneas, el efecto es mayor. Ven que ahora la aguja se mueve más. También puedo en esta simulación colocar una lámpara en lugar de el medidor, y lo que va a hacer la lámpara es encenderse, pero se va a encender sobre todo cuando esté pasando las puntas del imán, a menos también que intente hacer lo siguiente, que es dar vuelta al imán. Primero lo voy a hacer afuera y luego lo voy a poner adentro. Si ahí doy vuelta al imán, cada vez que el imán da vuelta hay un cambio importante en las líneas que cortan en el sentido, porque cortan primero para un sentido y luego para el otro. Eso se considera que es un cambio de la cantidad de líneas que cortan. El término técnico es flujo magnético al contabilizar la cantidad de líneas que cortan por acá, pero nos importa eso. Si hay un cambio de un imán, entonces lo más común es tener un imán en el centro que rote, o tener el imán fijo y hacer rotar las bobinas porque es más fácil, pesan menos las bobinas, pero eso va a producir una corriente alterna. Ven que durante un rato, lo van a ver ahora en las próximas partes de la simulación. Fíjense que si vengo ahora
a lo que acá marca como un generador, tengo una rueda de paletas donde tengo un imán unido a ella. Y lo que hay acá es una canilla que va a dejar caer agua. Esa canilla va a hacer que estas paletas giren y por lo tanto el imán va a rotar cerca de esta bobina que es la que va a captar el flujo magnético, las variaciones de líneas de campo. Si yo abro la canilla voy a notar que lo que sucede es que hay una corriente y como está acercándose el norte y luego el sur, el norte, lo que hay acá es una corriente que, bueno, esto es corriente alterna. Si esto yo lo usase para alimentar algún otro circuito, tengo una corriente que durante un rato va y durante un rato vuelve. Durante un rato va, o si es una tensión sobre la resistencia, es un rato positiva o un rato negativa. Esa es la famosa corriente alterna que tenemos en nuestros enchufes, en los tomacorrientes de las casas, de las industrias y demás, se genera con movimiento mecánico. Lo que acá puedo variar es que si aumento la cantidad de vueltas de la bobina que capta, aumenta la corriente. Ven que ahí es más importante y también podría mostrar lo que sucede con una lámpara y lo que va a pasar con una lámpara sometida a corriente alterna, que va a tener corriente que se prende y se apaga. Y efectivamente eso sucede, sí sucede. Y de hecho fue uno de los motivos por los cuales se eligió un ritmo de cambio en la corriente alterna, porque una de las primeras aplicaciones tuvo que ver con el encendido de lámparas. No fue el único, pero era uno importante, de lámparas incandescentes. Y entonces si la variación, si la rapidez con la que gira ese imán fuera muy lenta, yo podría observar la oscilación de luz. Entonces tomaron en cuenta parámetros de qué tan rápido el ojo detectaba variaciones, y son parecidas a las de los cuadros de cine, por ejemplo, con lo cual la cantidad de imágenes por segundo que necesito para ver que algo no parpadea es lo que se usó para determinar que hubiese 50 ciclos o 60 ciclos. En general, lo lógico es que se puede mover el imán o se puede mover la bobina. Mover un imán es más costoso porque el imán suele ser pesado, sobre todo si es potente, con lo cual los generadores mueven bobinas. Acá hay una simulación con una sola vuelta, una espira, una bobina rectangular. Aquí tengo, para mostrar el principio del generador, es un motorcito eléctrico conectado a un LED. En realidad, un motor y un generador a nivel interno son bastante parecidos. En ambos casos hay bobinas que rotan alrededor de imanes o imanes alrededor de bobinas. Un motorcito eléctrico, los que uno puede comprar, no es un generador muy eficiente, pero sirve. Necesita que gire muy rápido para generar algo, por eso hay una serie de engranajes ahí adentro. Puesto así, al girar yo la palanca, voy a poder encender el LED con energía mecánica. O sea, yo le estoy dando energía mecánica y la convierto en energía lumínica. Cuanto más rápido, mayor será la iluminación que logre. Lento, logro una cierta iluminación, más rápido, mayor iluminación. Aquí tengo también algo que se vende para conectar directamente a la electricidad y que es para generar luces de colores. El tema es que lo que tiene es un motorcito. La energía alterna hace mover este motor. En realidad yo lo voy a mover a mano y van a ver que se genera luz. Ven que, y de hecho si lo muevo para un lado se genera, es con LEDs, así que eso depende del sentido de circulación, luego se entenderá, pero al girar es la energía mecánica la que genera luz. Si lo hago para el otro se cambia de color.